mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 29 de diciembre del año 2021. 2 días más y chupó faros el 2021 y llegará pues con no muy buenos augurios el 2022. Pero en tanto llega, tenemos algunos elementos que podemos platicar con usted o comentar con usted. Mire, ¿recuerda usted cuando en parvulitos o kinder o preescolar, como guste usted llamarlo, y la primaria, era común que los maestros nos contaran en ese entonces lo que genéricamente se llama cuentos de hadas? Que si la Cenicienta, que si la bruja, que la manzana, o que Blancanieves, y que llegaba el príncipe, y que la Bella Durmiente. Todo eso que se conoce como cuentos de hadas. Fantasías, evidentemente, pero a esa edad creíamos que existían esas cosas mágicas o esas ilusiones, vamos a ponerlo de esa manera. Eso no es malo, es parte de la formación de cada uno de nosotros. A medida que pasa el tiempo, vamos adquiriendo conciencia, producto de los estudios, de las pláticas, de las nuevas enseñanzas de otros maestros en años superiores en materia educativa, y de una manera natural dejamos atrás aquellos cuentos de hadas. Sin embargo, hay personas que por X o Y razones siguen todavía aferrados a aquellas ilusiones y piensan e incluso actúan de esa manera como si esas ilusiones, esos cuentos de hadas fueran la realidad. Esas personas pueden vivir toda la vida así, en esa burbuja de irrealidad, pero que para ellos es lo real, el mundo real. Cuando eso se da en una persona, en un ciudadano de a pie, pues no hay daño alguno a la sociedad. No existe porque es el mundo privado que se ha inventado esa persona por diversas razones, por su incapacidad mental, por algún desequilibrio, alguna cosa que le falte allá, que no le cae bien agua al tinaco, pero es él y su mundo. También en algunos casos las personas adictas a esta droga o a aquella, también viven siempre en ese mundo raro, diría José Alfredo Jiménez. Hasta ahí no pasa de ser un comentario, no, fíjate que fulano se quedó arriba en el viaje y ve cocodrilos azules y cosas así. El problema está para la sociedad cuando los funcionarios y los gobernantes aceptan o pretenden vender como reales esos cuentos de hadas. Dirá Ángel, ¿quién en estos momentos va como gobernante o en su calidad de funcionario, va a pretender vendernos ilusiones como si fuera realmente a concretarse ese conjunto de sueños, sueños guajiros o sueños de opio, como guste usted, que es la expresión coloquial? No quiere decir que tal o cual funcionario fume opio. Pues a pesar de esas aclaraciones o intentos de refutar lo que señalo de algunos amigos, pues hay en este gobierno, en este país, en este preciso momento, una gran cantidad de funcionarios y no pocos gobernantes encabezados por el gobernante federal, el bulto, y varios gobernadores que pretenden vender cuentos de hadas como si fuera la realidad. Y no solo pretenden venderlas, esas ilusiones, esos cuentos de hadas, como algo real, viable, susceptible de concretarse en el corto plazo, sino que están tan mal de la cabeza
que incluso hablan de fechas específicas. Para tal año esto, y para el siguiente año esto, y vamos a dejar de hacer esto porque lo vamos a dedicar a esto. En ese momento dice uno, qué grave es que estos funcionarios y ese gobernante se crean sus propias mentiras. Pero alguien que conoce un poco de la política mexicana me dice, no te equivoques, Ángel, no creen en eso que están diciendo. Lo que pasa es que buscan embaucar todavía más de lo que ya están embaucados a decenas de millones de babeantes seguidores que han logrado convencer mediante dádivas, en algunos casos miserables, las dádivas, y en otros simple y sencillamente con un verbo florido de la demagogia rastacuera que suelen utilizar. Todo esto que he comentado me refiero no solo al bulto en su calidad de presidente de la República, sino a los dos quizá funcionarios más mentirosos e incapaces de este gabinete. El agrónomo Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos, y la maestra Rocío Nale, secretaria de Energía. Ayer, en una conferencia de prensa que tuvo a bien ofrecer el director de Petróleos Mexicanos y la secretaria de Energía, dentro de este espectáculo que es más bien una ópera bufa, que son la mañanera de López Obrador, hablaron de una serie de ilusiones, de cuentos de hadas, que dejó cortos esos cuentos de hadas a Hans Christian Andersen y a los hermanos Grimm. Y dice uno, ¿pero cómo? Claro, resulta que están planteando 10 tareas casi mágicas, o que se van a concretar de manera mágica, como casi una conversión religiosa para Petróleos Mexicanos durante el año 22 y 23. En 2 años nos dicen que, a partir del año 2023, Petróleos Mexicanos tendrá capacidad para refinar prácticamente todo el petróleo que extrae, 2 millones de barriles. Y dice uno, para empezar, 2 millones, si a noviembre escasamente Pemex tiene capacidad para extraer diario, y así están los números oficiales de esa dependencia misma, de poco menos de 1.700.000 barriles diarios. Y dice uno, ¿va a crecer Petróleos Mexicanos de aquí a diciembre del 22 300.000 barriles diarios? Casi el 20% de lo que extrae hoy, imposible. Pero luego hablan de la refinación y dicen, no vamos a exportar un barril porque todo lo vamos a mandar a la refinación. Y dice uno, ¿estarán hablando en serio? Le voy a dar unos números que son emitidos por la misma empresa productiva del Estado. En materia de venta interna de productos petrolíferos, las ventas internas de gasolinas automotrices, las dos, la verde y la roja, se venden en el país 630.700 barriles diarios. Es el consumo durante noviembre. Efectivamente, 631.700 barriles. Muy bien, perfecto. Ahora bien, ¿cuánto produce Petróleos Mexicanos? ¿Cuánto elabora de esas gasolinas? 247.000. Quiere decir que, de acuerdo a lo que plantean, Petróleos Mexicanos va a producir 3 veces esto. Imposible también. Sin embargo, ellos lo dan como un hecho. Y dice uno, ¿estarán en sus cabales? Yo creo que más que estar locos, yo creo que son una bola de sinvergüenzas
que mienten de una manera pues ofensiva para la inteligencia de los mexicanos. Son muchas las tonterías y mentiras que profirieron ambos funcionarios ayer. Yo le pediría a usted que así como dejó de creer en los cuentos de hadas, allá quizá en aquellos años, cuarto, quinto de primaria, ahorita un chamaco al tercer año de primaria ya se la sabe de todas. ¿Por qué razón usted, un adulto, un ciudadano, una persona que se desenvuelve en las áreas profesionales de la medicina, la contabilidad, el derecho, o como empleado ejecutivo de una empresa, etcétera, etcétera, como académico en una institución o investigador, tendría que creer estos cuentos de hadas que ha planteado Octavio Romero Oropeza y Rocío Nale? No tiene obligación usted de creer esas ilusiones. ¿Cuál sería la verdad o un pronóstico más cercano a la realidad? En primer lugar, Petróleos Mexicanos no va a tener ni a fines del 22, ni a fines del 23, ni para el 24, una capacidad para refinar la totalidad de lo que extraiga. No la va a tener. Segundo, no va a dejar de exportar petróleo crudo. Va a tener que seguir exportando petróleo crudo. ¿Por qué? Porque al no tener capacidad de refinación y extraer 1.650.000, 1.700.000, tendría necesariamente que ofertar en el exterior 700, 800, 900.000 o 1.000.000 de barriles, si así fueran las cifras. Pero hay otro elemento que les va a impedir realizar ese sueño de opio que plantearon. Pemex tiene una deuda externa de 117.000 millones de dólares. Y por más inyecciones de capital, inyecciones para solventar su faltante, etcétera, etcétera, que hace el gobierno federal, que sería tirar dinero bueno al malo, Pemex tiene que estarle dando servicio a la deuda, a no ser que se declaren prácticamente ya o que acepten lo irremediable, que esté en bancarrota, y el gobierno federal tenga que asumir todos esos compromisos, lo cual sería esencialmente la aceptación de que esto que plantearon ayer son simplemente cuentos de hadas. Muchísimas gracias y lo espero mañana jueves, donde ya estaremos más cerquita del fin de este año. Muchas gracias.